Hola querida comunidad virtual, soy el pastor Sergio Ariel López y como ustedes saben, pertenezco a la IERP, Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Actualmente me encuentro trabajando en la CEABA, Congregación Evangélica Alemana en Buenos Aires, dentro de la comunidad San Lucas, parroquia Castelar en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Todos los sábados estaré presentando a modo de podcast las enseñanzas de nuestro libro de catequesis llamado El Escudo de la Fe. De hecho, de esta forma se titulan esta serie de microsemanales, donde los invito a reforzar la catequesis que reciben en sus parroquias y a recordar los conceptos primordiales de nuestra espiritualidad cristiana. Muchos las han recibido desde que eran niños. Vamos entonces a vivir esa experiencia como verdadera comunidad de fe. Una comunidad de fe virtual y con la gracia de nuestro buen Dios, Padre de todo. Estamos en el capítulo 5 del Escudo de la Fe sobre el credo cristiano. Habíamos hecho la introducción general al credo. También dijimos que no solamente teníamos un solo credo, sino varios credos, y de alguna manera a lo largo de la historia eso se fue ampliando, es decir, desde el credo más breve, que es el credo romano, al credo apostólico, al credo niceno-constantinopolitano. Es conocido, o al menos para la mayoría de nosotros que profesamos el credo en el culto los días domingo y para quienes son católicos en la misa el día domingo, es conocido por nosotros el tradicional credo apostólico, porque de algún modo el credo apostólico es el más breve, uno de los más breves y fácil de memorizar. No obstante, hoy quiero detenerme en el credo niceno-constantinopolitano. Es un credo bellísimo, muy, muy importante, que valdría la pena rescatarlo para tenerlo presente en nuestras celebraciones más importantes. Y quizás hasta me animaría a decir poder profesarlo de una manera más seguido, ser en los cultos, hacerlo durante el año más veces. En realidad, el credo niceno-constantinopolitano es un credo que es una declaración dogmática, es decir, pone las bases sobre lo que cada cristiano o cristiana debe creer, y data del año 325, la primera versión, es decir, cuando toda la iglesia cristiana se reúne en Nicea y se convoca al concilio. Quiero contarles que al 325 prácticamente las iglesias eran iglesias regionales, no existía esto de la iglesia latina, la iglesia ortodoxa, los protestantes, es decir, era la iglesia que se juntaba con cada, particularidad, pero que iba comenzando a armar las bases de la doctrina de la fe. Así es que en Nicea, en el año 325, comienza a escribirse el credo niceno-constantinopolitano. ¿Por qué? Porque se amplía en Constantinopla en el 381, o sea, del 325 al 381 hubo otro concilio y finalmente ahí queda conformado el credo niceno-constantinopolitano. Es un nombre un poco largo. En realidad, el objetivo fue poder consensuar acerca de la doctrina de la fe cristiana y
sobre todo darle cohesión a todas estas iglesias regionales, a poder institucionalizar de algún modo esta oleada del cristianismo que venía creciendo, y al mismo tiempo tener que definir ciertas cuestiones de doctrina contra una corriente muy fuerte que existía, que era el arrianismo. Arrio era un sacerdote del norte de África, por el cual él predicaba y sostenía que Jesucristo no era Dios. Si Jesucristo no era Dios, es decir, era un profeta, esta corriente se llamó el arrianismo, por el cual podemos decir que tambaleaba de alguna manera toda la doctrina trinitaria. Resulta que se tuvo que definir en este concilio niceno-constantinopolitano todo lo que tiene que ver con Jesucristo, y ahí es donde en el credo agrega varias cosas sumamente importantes. Por eso es que dice: creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado, no creado. ¿Por qué? Porque si fuera creado, pasaría a ser parte de toda la creación. Por lo tanto, es engendrado, ¿sí? Antes de todos los siglos, o sea, a la par de Dios Padre. Y ahí viene una afirmación que para mí es hermosa: Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre, y por quien todas las cosas fueron hechas. Esa definición, que redunda en ejemplos, que redunda en imágenes, claramente está diciendo: nosotros no sostenemos la herejía de Arrio, por el cual Jesucristo es creación de Dios. Sería un ser humano igual que cualquiera de nosotras y de nosotros. Es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Cada una de estas cosas, cada una de estas imágenes representa una teología fuertísima. Acá tenemos que agradecer a Tertuliano, tenemos que agradecer a los padres de la iglesia, a Irineo, a Crisóstomo, grandes personalidades de la iglesia que se pusieron en la tarea de definir con palabras la fe cristiana y sostener quién es Jesucristo. Esto me parece importante. ¿Por qué? Porque para nosotros hoy es común decir: sí, es un solo Dios en tres personas. Pero dense cuenta que al principio no teníamos tan claro, o la iglesia no tenía tan claro, el rol de cómo se armaba esta Trinidad de la que nosotros hoy creemos. Así es que se destaca el teólogo Atanasio en el Concilio de Nicea, ¿sí? Y surgieron también otros problemas junto con el de Jesucristo que se van a resolver después en Constantinopla, porque imagínense que estos llevaban debates sobre también el carácter divino del Espíritu Santo, es decir, ¿de dónde procede el Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo procede del Padre? ¿O procede del Hijo? ¿O procede del Padre y del Hijo? Por eso es que, fíjense cómo queda definido después en el tercer artículo: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo juntamente es adorado, glorificado y que habló por medio de los profetas.
Cada palabra tiene un sentido. Cada palabra tiene una reflexión teológica. Es decir, si el Espíritu Santo procediera solamente de Jesús, estaría subordinado a Jesús. Estaría como en un tercer nivel en el grado de Dios y no sería Dios al mismo nivel que el Padre y que el Hijo, porque hay una subordinación. ¿Se entiende? Quizás amerite más clases respecto de la Trinidad. Claramente en unos 20 minutos no podemos aclarar todas las dudas, pero quiero ponerles la semillita de el deseo de estudiar para que se den cuenta que nuestra fe tiene una profundidad teológica inmensa. Así es que Atanasio, junto con los otros padres de la Iglesia, van conformando lo que es el credo niceno-constantinopolitano en esta doble pertenencia, digamos, primero en Nicea en el 325 y después Constantinopla en el 381. El credo resume las bases principales de la fe, trata de ser lo más sencillo posible, porque todo esto habría que memorizarlo para que la gente pudiera profesar la fe. De alguna manera trata de ser también ordenador para que no se difundan los errores, y de alguna manera clarifica las disidencias. Así que, y sobre todo planta un poco los límites de qué es lo que hay que creer y qué es lo que no hay que creer. El credo niceno-constantinopolitano, al ser de los primeros credos, porque hay un acuerdo ecuménico que los 4 primeros concilios ecuménicos que sentaron la fe de la Iglesia cristiana son símbolos aceptados, por ejemplo, en este momento, actualmente todavía, por las iglesias ortodoxas de la tradición bizantina, por todas las iglesias orientales, también por las iglesias de Siria, por la iglesia anglicana y la mayoría de las iglesias protestantes. Fíjense, cuando tenemos una reunión ecuménica con presencia de ortodoxos, católicos, protestantes, ¿qué credo tendríamos que rezar? El niceno-constantinopolitano. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo en lo que dice el credo niceno-constantinopolitano. Posteriormente va a estar el credo que se definió muy tardíamente por el año 1000, donde existe un nuevo problema, donde ya la iglesia cristiana está dividida entre la iglesia latina y la iglesia oriental, y existe una palabra que se llama filioque, ¿sí? Esta es una palabra que está en el credo del año 1000 y que trajo un grave problema a la iglesia cristiana, que es la división entre los ortodoxos y los católicos, o la iglesia latina y la iglesia ortodoxa. Y es una palabrita donde hace mención, justamente vuelve a plantar un tema acerca de Jesucristo en relación al Padre y el Espíritu Santo en relación al Padre y al Hijo. Y volvió a abrir otra vez esa herida que perdura hasta el día de hoy. Por eso, a veces cuando rezamos o profesamos el credo, es muy importante tener en cuenta
qué versión vamos a proponer. Porque puede ser que al proponer una versión, y si estamos con otros hermanos y hermanas de otras tradiciones cristianas, podamos, sin querer, estar excluyendo de acuerdos básicos comunes que tenemos a la hora de profesar la fe. Por eso, en cualquier reunión ecuménica, el credo que deberíamos rezar es el credo niceno-constantinopolitano. Dijimos que las iglesias protestantes, la mayoría, incluyó este credo dentro de su práctica evangélica a partir de un acuerdo ya ahí por el año 1974, en la cual formaba parte de su predicación junto con la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Los que no adhieren a este credo niceno-constantinopolitano son, por ejemplo, los mormones, los testigos de Jehová, los arrianos, en fin, aquellos que se quedaron todavía en esta tradición de Arrio de pensar que Jesucristo no es verdadero Dios. Algo que vale la pena destacar es que originalmente en Nicea el credo se había redactado en forma plural, ¿sí? Creemos en Dios Padre Todopoderoso, confesamos y esperamos la resurrección de los muertos, en plural. La última versión, la de Constantinopla, cambia el plural por el singular, pisteuo, creo. Creo, ¿por qué? Porque la fe se profesa de modo personal, aun cuando lo hagamos colectivamente. Yo no creo lo que cree el otro, por más que profesemos juntos la fe, porque yo me hago cargo de lo que yo puedo profesar. Es siempre personal. Creo en Dios Padre, por más que lo recitemos juntos. Por eso acuérdense, cuando estamos en el culto, estamos en un encuentro, no es lo mismo decir creemos en Dios, sino cada uno es responsable de profesar su fe, aun cuando lo hagamos en comunión. Entonces, esto es muy, muy, muy importante, ¿sí? Esta singularidad, fíjense cómo realmente marca la diferencia respecto de si digo creer o creemos. Ahora bien, todo esto que les conté y que tiene que ver con la historia del credo niceno-constantinopolitano, que lo tienen en el escudo de la fe, vayan, léanlo, búsquenlo. Es muy interesante y al mismo tiempo es muy rico este credo. Valdría la pena seguir charlando muchísimo sobre todo lo que nos aporta. Lo importante es que lo podamos usar y que sepamos que cuando lo estamos usando, lo estamos recitando, lo estamos profesando, detrás hay un sentido profundo de muchos errores de los cuales hoy nos salvamos o de algún modo no incurrimos en error gracias a que hubo personas que pensaron cada palabrita, cada cosita. Hoy valdría la pena volver a pensar de qué modo nosotros, cristianas y cristianos del siglo XXI, porque imagínense que esto es de los primeros siglos, del 325, ¿cómo decimos hoy nuestra fe? ¿Quién es Jesús para nosotros hoy? ¿Quién es Dios para nosotros hoy? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Contra qué errores tenemos que combatir y profesar?
Porque hoy pareciera que da lo mismo Buda que Jesús. Hoy pareciera que da lo mismo la energía cósmica que el Espíritu Santo. Hoy todo está también de alguna manera tergiversado. Y yo escucho cristianas y cristianos que dicen, todas las religiones son lo mismo, Dios es igual que todos lados. Y yo me pregunto si de verdad no necesitaríamos volver a redactar, volver a repensar un credo que ponga las bases claras para decir, señores, no da todo igual. Porque podemos caer en el error de verdad, confundir, y estamos legando para el futuro de la iglesia cristiana errores que ya fueron de algún modo advertidos en estos tiempos, en 325. O sea, si ustedes piensan que los errores de Arrio, de Marción, como estuvimos viendo la vez pasada, que borraba de un plumazo todo lo que era el Antiguo Testamento, ya murieron, ya prescribieron, no, hay gente que hoy todavía sigue pensando. Cristianas y cristianos que yo escucho que dicen, ay, a mí no me gusta el Antiguo Testamento porque Dios es malo, es guerrero, es violento, y entonces yo me quedo solo con Jesús. Otros que dicen, sí, yo en realidad, para mí Jesús es igual que lo que enseñaba Mahoma o lo que enseñaba Buda. Pensemos, esto nos tiene que llevar a reflexionar, a conocer, a poder amar más nuestra iglesia y al mismo tiempo tener bien en claro en qué se basa nuestra fe. Hasta aquí por el día de hoy. Ya seguiremos el sábado que viene, Dios mediante, con otro encuentro sobre el escudo de la fe. Hasta aquí nuestro encuentro de catequesis del día. No se olviden de regalarme un me gusta, compartir. Así me ayudás a llegar a más personas y activás la campanita para recibir la notificación cada vez que subimos un video. Con ustedes nos vemos en la semana con el pastorcito y su mate. Y el sábado que viene volveremos con nuestras clases interactivas de catequesis, llamadas el escudo de la fe. A vos que estás escuchando, que tengas un feliz y bendecido domingo.